Capítulo 4. Lo que pudo ser. La vida para la joven esposa y madre no fue fácil desde aquel fatídico día en que su familia fue separada por el monstruo que se hacía llamar el hermano de su esposo. No solo es que el dolor de haber perdido a una hija la estuviera hundiendo emocionalmente, sino que el terror constante de que su hijo estuviera entrando al mundo mortal de su padre la tenían con un estado anímico por los suelos. Aquel año que tuvo que vivir sola en la casa de la familia que alguna vez tuvo puede decir sin dudar que fue la peor época de su vida. Su hija secuestrada, su hijo secuestrado por el demonio de Picoro, su esposo muerto. Un año entero se pasó sus días sola preparando cantidades enormes de comida como si su familia aún estuviera aquí, solo para horas más tarde con lágrimas amargas escurriendo de sus ojos tener que botarla. Hubo días en que su fuerza y carácter indómito simplemente no estaban por ningún lado. El fuego que alimentaba su espíritu se había apagado por completo a tal punto que ni siquiera tenía las fuerzas suficientes para salir de su cama, días enteros sin probar bocado porque en su mente no le veía sentido a preparar algo de comer si no estaban sus 3 razones para hacerlo, sobreviviendo a base de agua y alguno que otro fruto que recogía del bosque cercano en esos extraños momentos donde el ambiente de la casa era demasiado silencioso como para soportarlo y se obligaba a salir. A menudo se le podía ver vagando en toda la modesta casa de habitación en habitación como la rutina eterna de un alma en pena solo para que su viaje terminara en la habitación de sus 2 hijos, desplomarse a las orillas de la cama de su hija y manchar una vez más las sábanas que alguna vez fueron blancas con el llanto desgarrador de una madre rota. Kiki no era estúpida y era consciente de que su esposo e hijo volverían al cabo de un año si lo que le habían dicho Krilin y Bulma era verdad, pero, ¿y su hija? Ella de entre todos era la única que no tenía garantizado su regreso y se la había llevado un monstruo incluso peor que Piccolo que su esposo y el rey demonio no pudieron apenas tocar. ¿Qué esperanzas tenía su pobre hija si los luchadores más fuertes del planeta apenas pudieron hacerle rasguños? La fatalidad tan obvia de la respuesta a sus cuestiones eran lo que mantenían a la mujer de alguna vez espíritu fuerte tan hundida en la depresión, y esto solo se veía reforzado por la soledad, que irónicamente era su única compañía cada día de ese maldito año, solo salvada por las visitas ocasionales de su padre, que pese a querer estar más tiempo con ella tenía sus obligaciones en el reino Wei. Muchas veces el gran hombre intentó que su hija se fuera con él para que no tuviera que pasar sola ese año tan atroz, pero la mujer se negó en cada ocasión a abandonar su hogar porque pese a que era consciente de la situación, aún tenía la esperanza de que alguno de sus seres queridos regresará y no quería que encontraran su hogar abandonado. Fueron días horribles para la mujer, que sola tuvo que encontrar la fuerza para ponerse de pie y luchar por la familia que aún tenía con su hija habiéndose ido indefinidamente y con ella una gran parte de su corazón. Por desgracia, incluso después de haber superado ese año las cosas simplemente no podían mejorar, con la mayoría de los guerreros muertos y su esposo terriblemente herido. Fue su hijo quien obstinadamente se ofreció para acompañar a Bulma y Krilin en una peligrosa misión al espacio para revivir a los caídos en manos de los Saiyajin. A partir de ese momento la preocupación y angustia de la mujer por su pequeño hijo no hizo más que aumentar, puesto que parecía que el universo estaba empeñado en hacer de su hijo un salvador de la misma talla de su esposo, solo con la pequeña diferencia que su hijo apenas era un niño que se enfrentaba a seres con un poder que incluso a su padre le costaba hacerles frente, y todo empeoró con la aparición de Cell. Su pequeño era el único guerrero en pie capaz de derrotar a ese ser, todo llegando a un punto de quiebre cuando el androide verde humillado estuvo a punto de detonar junto al resto de la Tierra. Afortunadamente la reacción rápida de su esposo salvó al planeta. Por desgracia ese no fue el final del androide, y cuando regresó con mucho más poder, padre e hijo tuvieron que unirse en un ataque devastador para eliminar la amenaza. Fue entonces cuando la mujer finalmente entendió que había cosas contra las que no podía luchar, y aún más doloroso que eso, tuvo que aceptar que había cosas de las cuales no podía proteger a su hijo. Él ya era un luchador, con lo cual no habría tenido problema si las peleas en las que se involucra no fueran de vida o muerte. Había batallas que ningún otro ser podría librar más que su amada familia, así que con un pesar profundo dio rienda suelta a que tanto padre como hijo siguieran su entrenamiento siempre y cuando ninguno de los dos descuidara sus obligaciones.
Aceptó el lado Saiyajin de su familia, pero su familia no debía descuidar su lado humano, y con eso venían sus obligaciones. Trabajo y estudio respectivamente, cosa que por suerte cumplían al pie de la letra con su hijo, siendo un amante de los libros y la ciencia, mientras que su esposo parecía entretenerse bien con su trabajo en el campo. Aunque la mujer había aceptado ese lado de su familia, no era ni de cerca por las razones que sus amistades creían, no estaba ni un poco preocupada por las amenazas futuras a la Tierra, y que su esposo e hijo tenían el deber moral de proteger el planeta, nada de eso. La única razón por la que no solo aceptó sino que fomentaba el entrenamiento de los dos hombres de su vida era únicamente porque sabía que llegado el momento, si aparecía un enemigo, ellos no se quedarían de brazos cruzados, y lucharán hasta el último aliento. No podía luchar contra eso, y por más que ruegue no la escucharán, así que prefirió que ambos estuvieran preparados llegado el momento para que ninguno muera en combate. No quería volver a perder otro miembro de su familia, sabía que su corazón no lo soportaría, así que su mejor opción es que se volvieron tan fuertes que los enemigos que lleguen no representen una amenaza para sus vidas. Y ahora aquí estaba, más de una década después. Su esposo había entrado a casa después de haber salido volando junto a su hijo sin decirle una sola palabra. Ahora de la absoluta nada, su amado pero nada sutil esposo le decía que su hija raptada estaba justo fuera de su casa. Tras un par de segundos en los que su mente procesaba lo que le habían dicho, la mujer salió corriendo fuera de su casa, y así es como se encontraba en esta situación, llorando y abrazando fuertemente a su hija, que parecía tan rígida como un tronco. Madre, no es que no aprecie tu abrazo, pero no puedo devolverte el favor con un brazo y costillas rotas. La voz tensa de Nira sacó en un instante a la mujer de su momento, haciendo que Kiki se separe de inmediato de su hija solo para recorrerla con la vista horrorizada, viendo como la joven frente a ella vestía ese traje roto, su brazo entablillado junto a su pierna y una postura rígida debido al dolor que probablemente estaba sintiendo en sus costillas. ¡Santo cielo! Cariño, mira cómo estás. ¿Qué fue lo que te pasó para terminar así? Goku, ve inmediatamente por una semilla del ermitaño para tu hija. No puedo creer que la hayas traído así de herida hasta aquí sin haber pensado primero en curar sus heridas. El tono claramente molesto y preocupado de la terrícola estremeció por completo a la pareja de Saiyajines machos que permanecían cerca de la entrada de la casa, no habiendo pensado cómo es que la mujer iba a reaccionar al descubrir cómo se había lastimado tanto su hija. Por otra parte, Nira no tenía ninguna intención de enemistar a su madre contra el resto de su familia, así que no planeaba contarle nada. Más importante aún, debía dejarle clara la situación antes de que se hiciera ideas equivocadas. Muy bien, madre, ahora detente. El cómo me hice las heridas y cómo las voy a sanar es únicamente asunto mío. La verdad es que si estoy aquí fue únicamente por petición de tu esposo y nada más. No estoy aquí para reintegrarme a una familia a la que claramente ya no pertenezco. Mi estadía en la Tierra es solo temporal y accedí a interactuar con ustedes durante todo el tiempo que eso dure, que es aproximadamente un año terrestre, nada más. Las palabras de la chica con las extremidades rotas realmente tuvieron un efecto en la mujer, cuyos ojos seguían derramando lágrimas, aunque para sorpresa de la emperatriz no parecía estar a punto de desmoronarse. En su lugar, una cálida sonrisa se dibujó en sus labios, mientras que con un gesto tierno le acarició la mejilla, lo cual sorprendió mucho más a la chica para sus adentros, al no verse rechazando la muestra de afecto de la mujer, y en su lugar solo se quedó parada rígida en su lugar, como si su cuerpo no supiera reaccionar a muestras de afecto tan sinceras como esta. Tu padre y hermano ya me contaron la mayoría de lo ocurrido, mi niña. Eso solo significa que solo tengo un año para poder conocerte bien, así que no puedo desperdiciar ni un segundo del tiempo que te queda a mi lado. Al sentir tanta calidez por primera vez en su vida, o por lo menos lo que puede recordar la gobernante del universo, no tuvo el valor de apartar rápidamente a su madre, y en su lugar se tomó su tiempo para tomar suavemente su mano y apartarla con gentileza de su mejilla, dando un paso atrás para alejarse.
Accedí a quedarme en el terreno de la casa, lo que no significa que vaya a vivir con ustedes, solamente usaré los recursos necesarios para sobrevivir un año y tengan por seguro que mi estadía aquí no es un favor. Todo lo que consuma y necesite de este terreno, lo voy a pagar en cuanto regrese a mi planeta. Ustedes pueden hablar conmigo e intentar conocerme, aunque realmente no se los recomiendo a ninguno, pero aún así son libres de intentarlo bajo su propio riesgo, así que... Las palabras de la chica con salvaje cabello negro recogido en una elegante coleta fueron interrumpidas cuando sintió la mirada penetrante de alguien en su cola que seguía enredada alrededor de su pierna. Bajando la mirada pudo ver cómo lo que parecía ser una copia de Kakaroto en miniatura observaba curioso cómo el apéndice daba pequeños movimientos de torsión, estirando la mano para estar a pocos centímetros de tocarla. Por desgracia para el niño eso no pudo suceder cuando en un solo movimiento la cola negra se desvaneció en un movimiento rápido que no pudo percibir para un segundo más tarde, verse levantado del suelo sostenido por la parte superior de su gi anaranjado por la misma cola que había querido tocar. Pero mira que tenemos aquí, sería tonto de mi parte preguntar por la identidad de este niño, después de todo solo hace falta dar un pequeño vistazo para saber que es hijo de Son Goku. Honestamente nunca me había puesto a pensar que tendrían otro hijo, creí que con un hermano menor llorón era suficiente, pero supongo que otro más no hará mucha diferencia. Dime cómo te llamas, niño. Ciertamente el tono burlón y las palabras de la chica con el traje roto provocaron el ceño fruncido del segundo hijo de la familia Son, en contraste el ser elevado del suelo por la cola que había estado observando y la actitud serena de la chica solo provocó más curiosidad y gracia en el tercer y más pequeño hijo, que no hizo más que responderle con una gigantesca sonrisa a la señorita que decía ser su nueva hermana mayor. Mi nombre es Son Goten, ¿de verdad eres mi hermana mayor? ¿Y por qué tienes una cola? Jamás había visto a una persona con cola, es muy larga y de un color muy bonito. Un niño relativamente educado, ¿eh? Respondiendo a tus preguntas. Sí, soy tu hermana mayor, soy Lady Nira, pero puedes decirme solo Nira, y por último. Efectivamente tengo una cola porque soy una Saiyajin, aparentemente la última que conserva su cola. Ahora, dejando de lado estas pequeñas presentaciones, trataré de ser lo menos intrusiva posible en su hogar, me limitaré a cazar en las cercanías para no llamar la atención, no quiero que ese supuesto príncipe quiera echar un vistazo por aquí y mucho menos sin todavía haber podido sanar mis heridas, así que, si me disculpan, tengo cosas que hacer antes de que se oculte el sol. Fue entonces que sin más por decir soltó al niño, dejándolo caer al suelo sin ninguna contemplación, aunque afortunadamente el niño, gracias a su herencia, tuvo la agilidad de aterrizar sin hacerse daño, aunque eso no evitó que un leve ceño fruncido se dibujara en las facciones de Gohan, que de entre toda la familia Son era el único que aún no era capaz de bajar la guardia en su presencia. Por su parte, la emperatriz del universo ignoró por completo al resto de personas en el lugar para caminar hasta el árbol más cercano, sentarse bajo su sombra con los ojos cerrados, aparentemente relajándose con su cola moviéndose ligeramente a ras del suelo, y aunque ella no lo supiera, esta simple acción dibujó una sonrisa llena de nostalgia y esperanza en sus padres, puesto que, aunque ella no era consciente, ese era el mismo árbol que ella frecuentaba de niña. Una hora más tarde, después de que el patriarca de la familia Son finalmente pudiera convencer a su esposa de dejar a su hija en paz, la puerta principal de la casa se abrió una vez más, pero esta vez fue por obra del discípulo del Namekiano, que con pasos forzados se dirigió hacia el mismo árbol donde su hermana mayor permanecía sentada, solo que esta vez la palma de su mano brillaba en una tonalidad rojiza al mismo tiempo que la apoyaba sobre su torso a la altura de donde él la había logrado golpear. Para cuando finalmente llegó a su destino, el medio Saiyajin estuvo a punto de abrir la boca para comunicar el motivo de su llegada, no obstante se vio interrumpido por la voz de Nira, que sin voltearlo a ver seguía concentrada en su labor. Dile a nuestra madre que me disculpe, pero no acostumbro a comer comida preparada por nadie más cuando estoy fuera de casa. La voz tranquila de la adolescente convertida en emperatriz ciertamente descolocó a su hermano gemelo, puesto que no entendía cómo es que sabía exactamente lo que le iba a decir, y su sorpresa aumentó cuando, antes de que pudiera formular sus preguntas, su hermana una vez más se adelantó para hablar. No te sorprendas mucho, Gohan,
Estoy segura que no es la primera vez que te topas con alguien con poderes y técnicas mentales. La sorpresa del gemelo más joven se redujo cuando empezó a atar los cabos sueltos y todo tomó más sentido ahora, puesto que eso explicaba cómo la chica había sido casi intocable durante su pelea y cómo Picoro no había podido ni siquiera tocarla si ella había estado leyendo sus mentes todo el tiempo para adelantarse a sus movimientos. Eso no es lo importante ahora, lo importante es que mi madre, tu madre que no te ha visto desde hace más de una década, se esforzó por prepararte un festín y lo mínimo que podrías hacer es tener la cortesía de no rechazarla. Esta vez parecía que sus palabras tuvieron efecto en la chica que había detenido lo que sea que estuviera haciendo para mirarlo fijamente a los ojos y responder con una sonrisa sarcástica. Claro que supuse que no haría caso a mis palabras y de todos modos intentaría algo así por lo que no la culpo, la cosa es que no acostumbro sentarme en una mesa donde hay gente que no me quiere ahí. Una vez más el asombro volvió a los rasgos de Gohan con las últimas palabras de su hermana que parecía más divertida que cualquier otra cosa. No seas estúpido hermanito, te acabo de revelar mis habilidades mentales, y en serio no esperabas que ya supiera sobre tu aversión a mí, ni siquiera hacía falta buscar en tus pensamientos, cuando todo tu lenguaje corporal dice que no me quieres aquí y no te culpo, parece que al final si eres el listo de la familia puesto que pareces ser el único que entiende la persona que soy ahora, o tal vez simplemente no quieras compartir la cena con la persona que desmembró a tu preciado amigo verde. Por un instante ambos pares de ojos Onix brillaron al mismo tiempo, unos con pura picardía y humor mientras que el otro par resplandecían por la ira contenida de recordar aquella escena, no obstante el gemelo más joven hizo alarde de su autocontrol cuando después de dar un largo suspiro, se tranquilizó para seguir hablando para la diversión de su hermana mayor que no le quitaba los ojos de encima. Lo que yo quiera y piense no es importante ahora, en estos momentos lo que me importa es que el esfuerzo de nuestra madre no sea en vano, así que por favor solo comportarte durante la cena por el bien de ella y cuando acabes puedes regresar aquí sin causar problemas. La seriedad con la que habló Gohan no hizo nada por arruinar el humor de la Saiyajin con cola puesto que su sonrisa no desapareció incluso cuando se estaba poniendo de pie y tuvo que apoyar su peso en la pierna que claramente parecía estar rota. Muy bien niño, tú ganas, la verdad es que tenía curiosidad por probar la comida terrestre desde que planeé mi viaje hasta aquí, así que confiaré en que le habrán pasado el mensaje a nuestra madre de que si yo muero el planeta se va conmigo al otro mundo por lo que no espero veneno en la comida, sin mencionar que odiaría hacerla entristecer así que vamos. La sola mención de que su madre fuera capaz de algo tan atroz simplemente reforzó la molestia en el híbrido masculino y solo esperaba que no se le ocurriera soltar un comentario de esa clase con su madre presente. Un tiempo más tarde y para alivio de Gohan la cena había estado yendo mucho mejor de lo que creía, puesto que fuera de Goten no le quitaba la vista de encima a su nueva hermana mayor todo parecía bastante normal, claro no se le podía culpar al niño puesto cada cierto tiempo veía como la comida o el vaso con la bebida de Nira levitaban mágicamente hasta su boca, siendo que su único brazo utilizable era el que estaba ocupando los palillos, mientras que lo que sea que no pudiera tomar con ellos simplemente lo hacía volar hacia su boca, provocando el continuo asombro del niño más pequeño que con la pura mirada ya podías decir que estaba impaciente por bombardear con preguntas a su hermana y solo por un leve gesto de Gohan es la razón del por qué aún no lo había hecho. Otro punto a reconocer es que a diferencia de los Saiyajines varones en la mesa Nira no parecía tener ninguna prisa por devorar como una bestia hambrienta la comida en los muchos platos que había en la mesa, siendo las más sorprendida la misma Kiki que pese a ser criada en una familia de la realeza, ni siquiera ella tenía modales tan impecables, a menudo se le veía sorprenderse al recibir preguntas de su hija sobre cómo debería comer algún alimento que claramente desconocía y simplemente no recordaba como si cualquier mínimo error de etiqueta no fuera aceptable para ella a lo que su sorprendida pero increíblemente alegre madre le respondía con una sonrisa y después de tantos años tuvo un motivo para volver a usar sus mejores modales en la mesa.
Desgraciadamente el terriblemente notorio contraste entre su hija y ella comparado con los varones de la casa era tanto como el cielo y el infierno, puesto que su esposo e hijo más pequeño ya hacía mucho tiempo que habían olvidado sus palillos abandonados a un lado de los muchos platos vacíos en la mesa en su lugar, tomando grandes porciones de cerdo y pescado con las manos, dando enormes mordidas que solo manchaban más sus rostros con la deliciosa comida, y si bien Gohan tenía más modales que el resto, también parecía no haber comido desde hace semanas, puesto que, aunque todavía era consciente de los palillos en sus manos, apenas masticaba lo que se metía a la boca para tragarlo e inmediatamente volver a llenar su boca con más comida, a menudo solo usando sus palillos para vaciar el arroz del tazón directamente en su boca. La mujer hacía mucho tiempo que se había rendido al tratar de educar a sus hijos en la mesa, resignada a que los Saiyajines se convertían en animales al comer, pero ahora con su hija enfrente era la prueba viviente de que eso no era así, por lo que ahora, con eso en mente, su temperamento empezó a bullir por el desastre en la mesa. Afortunadamente para los hombres ahí sentados, el pequeño Goten habló antes de que su madre pudiera explotar en regaños. ¿Mi hermana mayor irá con nosotros a la fiesta de la señora Bulma? Una pregunta inocente acompañada de comida en sus mejillas fue suficiente para que el ambiente en la mesa rápidamente se tornara varios tonos más cálidos y alegre, principalmente por la matriarca de la familia Son, que parecía no caber en su felicidad, puesto que antes de que alguien pudiera responderle al pequeño niño, ella ya estaba divagando entre lo que ella y Nira usarían para ese día y sobre todo, cómo finalmente podría presumir todo lo que quisiera de su hermosa hija. Son Goku, pese a lo despistado que solía ser, tenía bastante en cuenta las palabras de su hija acerca de no querer interactuar demasiado y supuso que una fiesta con todos sus amigos ya calificaba como demasiado, así que lo más gentilmente que podía trataba de tranquilizar a su esposa, que no estaba poniendo ni un poco de atención a lo que decía. Sin embargo, todo el ruido de la mesa y los disparates de la mujer se detuvieron cuando la chica en cuestión colocó suavemente sus palillos a un lado de su plato vacío y tras limpiarse la comisura de su boca con una servilleta empezó a hablar. No creo que ir a ese tipo de reuniones sea una buena idea. Entiendo que estás emocionada con mi llegada, madre, pero debes entender que las cosas no son tan simples como pararme ahí y decirle a todos el mundo que soy tu hija extraviada. Sé que estás feliz y créeme cuando te digo que disfruto de ser la causa de la felicidad de una mujer, pero la realidad es que no creo que alguien más aparte de ustedes dos estén tan contentos de verme. Ustedes están haciendo el esfuerzo ya sea de ignorar o aceptar la mujer en la que me convertí, pero no creo que sus amistades sean tan abiertos a tener a alguien como yo entre ellos. El tono calmado y casi compasivo con el que la chica con cola de mono estaba dirigiéndose a su madre era una clara señal de que estaba tratando de rechazar la invitación sin a su emocionada madre, que pese a todo no dudó en responderle con una cálida sonrisa que ciertamente la chica no esperaba, puesto que no creía que fuera tan fácil de hacer cambiar de opinión a su madre. No te preocupes por nada, cariño, hablaré primero con Bulma para preguntar si está bien que te llevemos y si ella dice que sí, entonces no habrá fuerza en el universo que te impida ir salvo tú misma, y si alguien se atreve a hacer o decir algo en contra tuya entonces se las va a tener que ver conmigo. Con esas palabras parecía que la mujer mayor dio por terminada la discusión sobre el tema, puesto que después de eso la conversación pasó a otras cosas más mundanas como el trabajo en el campo de Son Goku o las calificaciones de Gohan, entre otros varios temas en los que la emperatriz mitad Saiyajin ya no participó y en su lugar pasó el resto de la cena viendo cómo su madre y padre hablaban alegres como si todo en el universo estuviera bien, y cada cierto tiempo su madre le enviaba una sonrisa y su padre le hacía un gesto de disculpa para que le tuviera más paciencia a su madre, tal como se lo había dicho antes de llegar a la casa. Por su parte, la emperatriz de gran parte del universo conocido y habitado por vida inteligente esperaba que la mujer llamada Bulma rechazara la propuesta de su madre, puesto que dudaba que fuera capaz de decirle que no a la mujer que parecía tan radiante solo por tenerla cerca. Era consciente de que si ella se lo pedía, simplemente aceptaría y podría dar la excusa de querer probar más alimentos terrestres, pero la verdad es que no sabía si sería capaz de negarle algo a esa mujer. Fin del capítulo, señores, nos vemos la próxima.